programa de hoy estamos hablando de alimentación y nutrición en el Perú. John, ¿qué niveles de desnutrición encontramos en el Perú el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos alrededor de 18% de niveles de malnutrición en el país, que buen dato porque ha bajado de los 30 a los 27, a los 25, a los 23, hasta hoy día más o menos 18. Hay unos datos que no son tan alentadores sobre su distribución, pero en sí el país ha bajado sus niveles de malnutrición a niveles históricos, diría yo, hasta los tiempos, digamos, los tiempos precolombianos, por decir. ¿Y en dónde encontramos la mayor cantidad de casos de desnutrición en el Perú? Bueno, como sabemos casi todos que las sierras donde hay mejores niveles de pobreza, eso se refleja en cuanto de malnutrición, de ingresos, de acceso a servicios, etc. Y todos ellos están combinados, digamos, para llegarnos a esta cifra que tenemos, que es más o menos 27% en la sierra andina hoy en día. ¿Y la pobreza y la desnutrición tienen algún tipo de relación, Manuel? Yo creo que la desnutrición es uno de los rostros de la pobreza, porque como muy bien señala John, los factores que determinan la nutrición de un ser humano, además de, por supuesto, tener un rol primordial, la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos, y no solo es que haya alimentos, es que yo pueda acceder económicamente a él y que tenga la educación para procesarlo de una manera adecuada. Pero también la educación de la mujer se ha visto que es una determinante crítica. La manera en que trata, le da afecto a la familia, la forma en que realmente se incorpora socialmente el tema de la alimentación para que sea lo más práctico. El agua, la calidad del agua, el saneamiento básico. Y cuando uno enfoca estos que son llamados las causas de las causas o determinantes, es que realmente hay resultados importantes. Y como muy bien señala John, yo quería destacar que Perú es uno de los países que más ha reducido el marcador clásico, que es la baja talla, la desnutrición crónica, pero casi de 30, como él señala, que ha ido bajando gradualmente, está en 18 en un periodo relativamente corto. Y ahora tenemos esperanza porque con el concepto de inclusión social es un salto cualitativo a tener resultados cada vez mejores. El otro país que hay que destacar es Brasil, donde también enfocándolo por saneamiento, educación de la mujer, seguridad alimentaria y en cierta forma trabajo, son factores Manuel, críticos. yo quiero que le expliques a los televidentes si es lo mismo desnutrición y malnutrición. Muy buena pregunta. Bueno, la malanutrición o malnutrición es cuando hay un desequilibrio entre las necesidades del ser humano y lo que recibe, desde el punto de vista nutricional y los factores que lo circundan. Tú puedes tener una desnutrición cuando el balance de nutrientes es negativo, o sea, yo tenía que recibir tanta cantidad de calcio y recibo menos. ¿Ya? Termino Entonces, enfermando. no depende entonces de la cantidad. O sea, estar desnutrido no significa porque has comido poco. Uno puede comer mucho y estar desnutrido. No, malnutrido. Perfecto, malnutrido. Claro. No, pero perdón, nosotros escribimos un libro que tiene que ver eso. Yo puedo tener una persona gorda, obesa, y estar desnutrida. Y tú me vas a decir, Manuel, ¿por qué? Claro, porque si un desnutrido, si esa persona solo se alimenta de energía como azúcar, carbohidratos simples, almidones, ¿dónde está el calcio, el hierro, el zinc, que son imprescindibles? Entonces, tiene exceso de grasa y tiene anemia, osteoporosis, como se ve en los grupos más pobres. Por eso, cuando trabajamos los organismos de Naciones Unidas, pensamos en la malnutrición como amplio espectro. Y casi siempre hay deficiencias nutricionales y por eso se habla más de calidad alimentaria, además de cantidades. Eso quiere decir, John, que hay en el Perú y en muchos países del mundo la malnutrición y la desnutrición no necesariamente tiene que ver con pobreza. Claro, la pobreza económica es un factor importante, pero si no hay una formación cultural, una persona con recursos puede estar desnutrida o malnutrida. Sí, claro que sí. Justamente la obesidad, que es otra cara de malnutrición, es más prevalente en los países más desarrollados, por decir. En los países donde hay más desarrollo, se presenta con más frecuencia. Entonces es otro reflejo del problema, que no solamente es cuestión de ingresos. Y en un país que es pobre, todavía puede haber mucho
muchos mejores en la nutrición a través de programas específicos, educación, programas escolares. Entonces, ¿qué define la pobreza? ¿La pobreza es falta de ingresos o el impacto de la pobreza, que sería malnutrición? Nosotros podemos sí atacar los síntomas de pobreza, y eso nos también ayuda a atacar la causa principal de pobreza, que podría ser falta de ingresos o falta de acceso a recursos. Ahora, ¿y el nivel de desnutrición en el Perú es a falta de qué? ¿Qué es lo que carece? Mira, por un lado está el marcador clásico. Lo que más se ve es la baja talla de tipo nutricional. Perú, después de Guatemala, estoy hablando hace 15 años, era el segundo país de América con más cantidad, o sea, mayor proporción de desnutrición crónica. Guatemala tiene más de la mitad de los niños menores de 5 años con baja talla. Perú lo tenía, como mencionaba John, en 30. Ya estamos ligeramente por debajo de 20. Eso es el marcador que usamos más desde el punto de vista de la salud. Pero la anemia, las deficiencias específicas, la anemia es la enfermedad nutricional más difundida en el mundo entero, incluso en países desarrollados. ¿Y la anemia es falta de hierro? Eminentemente, por falta de hierro y ácido fólico, que es el otro nutriente crítico. Y el otro aspecto que ya casi no se ve es esa forma del marasmo nutricional que se ve en hambruna, y todavía lo vemos, por ejemplo, en algunas comunidades específicas. En Guatemala hubo una epidemia de muerte con niños con severidad del estado nutricional, como se ve, digamos, en el sudeste asiático, en el África subsahariana. Pero esa que es un hambre, digamos, extrema, casi siempre ya está en lo que la región de las Américas ha ido descendiendo. Y vamos a dar algunas pautas prácticas. ¿Qué es lo que deberían corregir los peruanos para estar bien alimentados? Al margen de los ingresos económicos. O sea, ¿qué pautas alimenticias que tienen que ver ya con la cultura tendríamos que corregir? Bueno, yo lo del alimento quiero dejárselo más a John, que es su área y es experto en eso. Recordar que la pobreza es un constructo, no hay una variable que me diga esto es pobreza. Los bancos lo identifican como un problema de ingreso financiero. Pobreza también es acceso a los derechos, pobreza es también educación, pobreza es también tener una casa digna, una casa con condiciones. O sea, si vemos eso, si tú me dirías, ¿qué yo hago para prevenir la malnutrición? Es abordar esos determinantes de una manera integrada. Tener acceso a servicios de salud, que los niños y niñas estén inmunizados, que no se enfermen, porque la enfermedad consume nutrientes, y aunque tú le puedes dar al alimento, bueno, el consumo es tal para prevenir la muerte que hace que caiga en un desequilibrio que es un problema nutricional. Y el tema alimentario, que yo quiero que John sea el que lo exprese. John, bueno, ¿qué favor deberíamos corregir? ¿Qué deberíamos mejorar en todo caso? Muy bien, hay algunos factores. Primero es acceso a alimentos y la producción y el acceso. Y en algunos casos hay falta de mercados que proveen insumos suficientes para la dieta que uno requiere hoy en día. Entonces, si hay mejor producción y si, empezando con la sierra, donde los productores no tienen acceso a todos los insumos y servicios necesarios, ellos no están produciendo a niveles de productividad que sus vecinos, por ejemplo, caso Chile, caso Brasil, Argentina, Uruguay, están produciendo a niveles mucho más altos. Entonces, si los mismos productores pueden consumir más, pueden ser más productivos. Eso es parte del ciclo de malnutrición y poca productividad y menos producción que genera poca productividad, etcétera, etcétera. Entonces es un aspecto. Y también promocionando la dieta andina, que es un concepto que recién estamos manejando, y la primera dama bien lo mencionó de esta semana en el Día Mundial de Alimentación que celebramos esta semana. El concepto es de que hay un rango de productos que son naturales o locales que sí tienen muchos beneficios. Y si nos vamos a consumir más de esos alimentos, podemos tener mejor dieta. Y hay tiene doble filo, digamos, este problema, porque la quinoa es un producto altamente nutritivo con muchos beneficios, pero el precio está subiendo. Sí. Entonces, ¿qué reflexionamos sobre este alza de precios? En un lugar es un señal para el productor de producir más. Y ellos pueden ganar más, pueden darle más ingresos para comprar más cosas, reinvertir, etc. Pero para un consumidor, eso quiere decir que el precio es más alto.
Y si el producto está apreciado a nivel internacional, también los precios de estos productos van a subir. Entonces es un juego, y si los señales del mercado indican a los productores de producir más, y ellos producen más, el precio sí puede bajar, y él o ella por su producción más alta pueden también tener ganancia. Entonces yo creo que el sistema de producción de alimentos es parte de la respuesta a la pregunta. Ahora, hablábamos de los carbohidratos, por ejemplo, que los peruanos abusamos demasiado de los carbohidratos y eso tiene que ver pues con una alimentación balanceada. Pero tiene que ver mucho, yo quiero también destacar este tema, que es un complemento, a la realidad de la vida actual. La mujer se incorpora cada vez más al trabajo, menor tiempo dedicado a la cocina, el machismo tiene mucho también que ver porque impide que el hombre tenga responsabilidades como la debe tener de en la alimentación familiar. En la alimentación. Pero ojo, hay un fenómeno actual que sí, y estamos aplaudiendo, ya después hablaríamos de eso, que es la alimentación saludable. Las transnacionales alimentarias y la industria alimentaria ha producido una cantidad de alimentos que ya están procesados para facilitar ese tipo de vida, que la gran mayoría son alimentos no nutritivos y no saludables, cargados en azúcar, cargados en grasas malísimas, como peor que la de chancho que tú decías, que los ácidos grasos trans, cargados en sal, que son agradables al paladar. Porque uno se come una de las golosinas, la abres, lo único que te cobran es unos céntimos ahí, te la empiezas a comer, te agregas una gaseosa y lo que estás recibiendo es una cantidad de sustancias negativas. Es un petardo. Un petardo y no tiene nutrientes. Y eso, ojo, nosotros estamos muy contentos desde el ángulo de las Naciones Unidas, ver cómo el país está haciendo pasos importantes, al igual que Chile, igual que México, Ecuador, en fin, otros tantos, para tratar de combatir ese tipo de avalancha que es distorsionar nuestros patrones alimentarios. Nuestros niños están tomando mucha más gaseosa que agua, cuando el agua es el líquido natural. Están comiendo las madres, por salir del paso a veces y por la presión laboral que tienen, le dan un sol y van a la escuela y lo que tienen disponibilidad es gaseosa y esos alimentos. Eso es uno de los problemas más graves que tenemos y bueno, después ya hablaremos de la ley que se está justamente trabajando en el Congreso, que creemos que es un ejemplo en América Latina. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y en el siguiente bloque hablaremos de cómo tener una dieta saludable. Ya regresamos.